Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a De qué hablan, Geo con Rodolfo. Faltan menos de 24 horas para la tan esperada cumbre en Alaska entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Pero antes de que el avión de Putin despegara, el Kremlin se convirtió en el escenario de una reunión clave que nos ha dado las pistas más importantes sobre lo que realmente podemos esperar. Hoy no vamos a especular, vamos a analizar la evidencia que ha emergido directamente desde Moscú. Desglosaremos los mensajes cuidadosamente codificados de Putin, la postura firme de su Ministerio de Asuntos Exteriores y lo más revelador de todo, la lista de asistentes a esa reunión y la composición de la delegación que viaja a Alaska. La ausencia de figuras claves y la presencia de otras nos hablan de un plan muy claro, un plan que, según los indicios, tiene poco que ver con los debates militares y mucho con la economía, el futuro de Europa y una estrategia a largo plazo. Así, mi gente, que prepárense porque tenemos un análisis pues de última hora donde cada nombre, cada palabra y cada ausencia tiene un significado profundo. Hoy es jueves 14 de agosto de 2025 y estamos a solo un día del inicio de la reunión en Alaska, en la base militar de Anchorage. Y se trata del encuentro, por supuesto, entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump. Y en la víspera de esta reunión, como es habitual, el presidente Putin de Rusia convocó a una reunión en el Kremlin, en la que discutió con funcionarios clave los preparativos para esta cumbre. En el sitio web, en el portal del Kremlin, ya se nos ha proporcionado detalles, un breve comunicado de apertura que leeré en su momento, pero también hemos recibido información adicional de Yuri Ushakov sobre la estructura del encuentro y en particular sobre la composición de la delegación rusa. Además, el propio Kremlin ha informado sobre las personas que asistieron a la reunión que Putin celebró hoy en el Kremlin antes del encuentro de mañana. Creo que tanto la composición de la delegación rusa como las personas que asistieron a la reunión de hoy, pues nos dicen mucho. Es un detalle muy interesante y ya lo vamos a comentar en breve. Pero permítanme, en primer lugar, comenzar con las palabras de presidente Vladimir Putin. Estas fueron, según el Kremlin, sus primeras palabras a los asistentes. Y cito, palabras del presidente Vladimir Putin. Les he pedido que se reúnan hoy para informarles sobre el progreso de las negociaciones relativas a la crisis de Ucrania y las conversaciones bilaterales con la delegación ucraniana. ¿Mm? Esto ya es interesante porque Putin hace referencia a las conversaciones de Estambul entre rusos y ucranianos. Parece que todavía las considera muy importantes. Todavía parece abordar esto como una negociación bilateral entre Rusia y Ucrania en lugar de entre Rusia y Estados Unidos. Y como veremos en un momento, una de las personas que asistieron a esta reunión donde Putin pronunció estas palabras es Medinsky, ¿sí? Vladimir Medinsky, quien fue el jefe de la delegación rusa en Estambul. Su propósito, por supuesto, habrá sido informar a los miembros de esta reunión sobre el progreso o la falta de él en las diversas reuniones que han tenido lugar en Estambul. Luego, Putin continuó diciendo, y cito, muchos de los presentes ya conocen a grandes rasgos la situación, pero proporcionaré información más detallada. Este es el primer asunto. ¿Ok? Así que, en primer lugar, va a discutir el progreso de las conversaciones en Estambul. Las discusiones bilaterales entre Rusia y Ucrania. Y luego dice esto. En segundo lugar, los pondré al tanto de la etapa actual de nuestro engagement con la actual administración de Estados Unidos, que como todos saben, ha estado haciendo lo que consideramos esfuerzos bastante vigorosos y sinceros para detener las hostilidades, resolver la crisis y alcanzar acuerdos que sirvan a los intereses de todas las partes involucradas en este conflicto. El objetivo es establecer condiciones a largo plazo para la paz,
no solo entre nuestros países, sino también en Europa y de hecho a nivel global, especialmente si procedemos a etapas posteriores que involucren acuerdos sobre el control de armas ofensivas estratégicas. Palabras de Vladimir Putin. Estas son palabras muy interesantes y creo que merecen un análisis. Dice que va a actualizar a los participantes de la reunión sobre la etapa actual de engagement, de compromiso, de interacción con la actual administración estadounidense. Utiliza la palabra compromiso, engagement, interacción. Cuando habló de los ucranianos, usó la palabra negociaciones. Son palabras diferentes, ¿eh? Las palabras tienen un significado, especialmente cuando las usa un gobierno tan cuidadoso en su lenguaje y un líder tan cuidadoso en su uso de las palabras como Vladimir Putin. Así que las negociaciones para resolver el conflicto son entre Rusia y Ucrania. Pero Rusia y Estados Unidos también están en discusión sobre el conflicto ucraniano. No están negociando el conflicto entre sí, porque son los ucranianos y los rusos quienes están llevando a cabo las negociaciones. Ellos están interactuando. Quizás están intercambiando ideas. Y Putin habla de que los estadounidenses, al menos esta administración de Trump, están haciendo esfuerzos vigorosos y sinceros para detener las hostilidades, resolver la crisis y alcanzar acuerdos que sirvan a los intereses de todas las partes. El objetivo es establecer condiciones a largo plazo para la paz, no solo entre nuestros países, y aquí es donde se pregunta, ¿y a qué países se refiere? ¿Rusia y Ucrania? ¿Rusia y Estados Unidos? Quizás ambos, sino también en Europa. Esto implica que ha habido discusiones sobre la posible estructura de seguridad a largo plazo en Europa, aunque obviamente no ha avanzado mucho. Esto, por supuesto, nos lleva a la pregunta de la expansión hacia el este de la OTAN, que los rusos ven como la causa principal de toda la crisis, el conflicto en Ucrania y la crisis en Europa. Y fíjense también que Putin habla de condiciones a largo plazo para la paz. Los rusos siempre han dicho que no les interesa una congelación del conflicto, una suspensión temporal. Buscan una paz a largo plazo en Europa, una resolución final y definitiva del conflicto en Ucrania y en última instancia en Europa también. Y si esto sucede, dice Putin, tendría un efecto positivo no solo en la situación en Europa porque habría paz, al menos un establecimiento genuino de la paz con todas las preocupaciones y los problemas sobre la expansión de la OTAN finalmente resueltos, sino que además los estadounidenses y los rusos podrían avanzar para llegar a acuerdos sobre el control de armas ofensivas estratégicas. Los estadounidenses y los rusos finalmente podrían volver al control de armas en lo que pudieron trabajar durante la Guerra Fría y que continuaron después de que ésta terminara. Cuestión de que ya hemos hablado muchas veces de las preocupaciones de ello, ¿no? De que todo este sistema de control de armas negociado con tanto esfuerzo ahora pende de un hilo y corre riesgo de un colapso total. Lo hemos dicho acá de que hablan ya en varias ocasiones. Y estas pues son palabras muy interesantes de Putin. Como dije, elegidas con mucho cuidado. Están elegidas para no crear problemas a Trump antes de la cumbre. Putin está siendo cuidadoso de mantener su lenguaje lo más restringido posible. Pero el significado de lo que dice, me parece, es bastante claro. Ahora bien, mientras que Putin ha sido cuidadoso en sus elecciones de palabras, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha sido mucho más directo. Ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que Rusia no hará concesiones territoriales en las regiones de Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporilla. La estructura territorial de Rusia está consagrada a la constitución del país, así que los rusos no están de humor y no van a hacer ninguna concesión sobre sus reclamos sobre estas 4 regiones.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso habló extensamente ayer y dejó bastante claro, por lo que podemos ver, que los rusos mantienen todas sus otras demandas. Mencionó a la OTAN y dijo que la expansión hacia el este de la alianza fue la causa principal de la crisis. Dijo que los hechos de las últimas semanas subrayaron nuevamente la importancia de la desmilitarización y la desnazificación en Ucrania y reiteró que todos los objetivos de la operación militar especial se lograrían. Dijo estas últimas cosas hoy, más temprano, probablemente mientras Putin se reunía con estos funcionarios en el Kremlin. Y como le hemos dicho, fue ayer que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que Rusia no hará concesiones territoriales en Donetsk, Luhansk, Gerson y Zaporilla. Esto me parece un mensaje claro, incluso cuando los ucranianos rechazan la idea de intercambios de tierras, los rusos tampoco van a ceder ningún territorio en ninguna de estas 4 regiones. A la luz de todo esto, Putin y los rusos llegan a esta reunión en Alaska sin intención de hacer concesiones fundamentales sobre la crisis de Ucrania. He dicho que esa era mi expectativa y como dije, estas palabras de Putin y del Ministerio de Asuntos Exteriores tienden a reforzarla. Francamente, me sorprendería si veríamos grandes cambios o concesiones por parte de los rusos en Anchorage, Alaska, mañana. Pero ahora quiero pasar a lo que me parece aún más interesante, que es la composición de las delegaciones y de la delegación rusa en particular, así como las personas que asistieron a la reunión que Putin organizó para prepararse para la cumbre con Trump mañana. Y esta es la lista de personas que estuvieron hoy en la reunión de Kremlin. Anton Vaino, jefe de la administración presidencial. Dmitry Medvedev. Sergei Shoigu. Murov, la persona a cargo de la economía rusa en general. Otros funcionarios de la administración presidencial y del secretario de Putin como Gromov y Kirenko. Novak, a cargo de las industrias del petróleo y energía. Oreshkin, el principal asesor económico de Putin. Peskov, el principal portavoz de Putin. Medinsky, como ya mencioné, él estaba ahí claramente para informar a los demás participantes sobre las interacciones con los ucranianos en Estambul. Belousov, el ministro de Defensa. Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores. Silvanov, el ministro de Finanzas. Nabiulina, la jefe del Banco Central. Luego, una serie de personas de los servicios de inteligencia y seguridad, como Bortnikov, el jefe del FSB, la agencia de contrainteligencia rusa, que también está a cargo de las operaciones de inteligencia en Ucrania. Narishkin, que es el jefe de la Agencia de Inteligencia Exterior de Rusia, el equivalente a la CIA. Solotov, a cargo de Rosguardia, las fuerzas de seguridad internas. Sobyanin, el alcalde de Moscú, y Kirill Dmitriev, el amigo de Witkov, y su interlocutor más importante, jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia. Y finalmente, Gerasimov, el jefe de Estado Mayor. Una cosa me llamó la atención de inmediato en la lista de personas de esta reunión. Gerasimov fue el único militar que asistió. Claramente su propósito era informar sobre los últimos acontecimientos militares en el frente. Ningún otro oficial militar asistió a la reunión. Belousov, el ministro de Defensa, estuvo presente, pero él es un civil. No es un oficial militar. El único oficial militar que asistió fue Gerasimov. Ahora vamos a lo que Yuri Ushakov, el asesor de política exterior de Putin, dijo sobre la reunión en Alaska. Nos han proporcionado algunos detalles y dijo que comenzará a las 11:30 hora local mañana y que empezará con un encuentro individual, un 1-a-1 entre Putin y Trump. Habrá, por supuesto, intérpretes, luego habrá reuniones en formato de delegación que se extenderán a un desayuno de trabajo. Peligro. Después, al parecer, Putin y Trump ofrecerán una conferencia de prensa que parece que va a ser corta. No da la impresión de que esta reunión vaya a durar mucho. Pero luego Ushakov nos proporcionó detalles de quiénes asistirán a la reunión con Putin por el lado ruso.
Y va Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores, el propio Ushakov, Belousov, el ministro de Defensa, Siluanov, el ministro de Finanzas, y Dmitriev, no Medvedev, el amigo de Witkov, el jefe del Fondo de Inversión Directa. Y fíjense, de nuevo, ni un solo oficial militar estará presente en la reunión. Mi conclusión es que los rusos no van a discutir asuntos militares con los estadounidenses. No van a hablar de alto al fuego, de congelaciones del conflicto, de retiradas, de avances de la retirada ucraniana del Donbass. No van a hablar de nada de eso. Si el Kremlin y Putin tuvieran la intención de discutir esos temas, se estuvieran planteando entrar en este tipo de detalles contra un mañana, habría traído a un oficial militar, probablemente a Gerasimov mismo, pero ha optado por no traer ningún oficial militar. Y eso me dice que todas las especulaciones sobre altos al fuego, treguas, congelaciones de conflicto, la retirada ucraniana de Donetsk, ese tipo de cosas no serán discutidas por Putin y Trump mañana. O al menos los rusos no esperan que lo sean. En cambio, hemos tenido una reunión en Moscú en la que han participado principalmente funcionarios civiles relacionados con la economía rusa, donde estuvieron Murov, Novak, Orechkin, todos miembros del secretario de Putin, pero también Nabiulina, la jefa del Banco Central, Siluanov, el ministro de Finanzas, y Siluanov junto con Dmitriev, el jefe del Fondo de Inversión Directa de Rusia. Estarán con Putin en Alaska mañana. No hay oficiales militares, pero sí el ministro de Finanzas y el jefe de Fondo de Inversión. Por lo tanto, me parece que lo que va a suceder mañana es que Putin y Trump obviamente van a hablar de Ucrania, porque tienen que hacerlo, no les queda otra opción, pero también comenzarán a hablar o a interactuar sobre una futura cooperación económica, sobre las sanciones, el fin de las sanciones, la reanudación del comercio, sobre inversiones de empresas estadounidenses en la economía rusa, sobre todas esas cosas. Esa es la razón por la que llevarías a alguien como Siluanov y Dmitriev a este tipo de reuniones. En otras palabras, Putin cree que y asume que Trump espera que el conflicto en Ucrania de una forma u otra termine pronto y que una vez que el conflicto esté fuera del camino, los estadounidenses y los rusos se están preparando para trabajar juntos y desarrollar contactos económicos para avanzar con acuerdos sobre economía, comercio, finanzas y todo este tipo de cosas. Creo que así es como Putin lo ve. Y en cuanto a los detalles reales de las negociaciones, la mecánica de las negociaciones para ponerle fin al conflicto en sí, bueno, el lugar para eso no será la reunión de mañana entre Trump y Putin, aunque sin duda hablarán de esos temas. El lugar para ello es el proceso continuo en Estambul, las reuniones entre Medinsky y Umerov, entre las delegaciones rusa y ucraniana. Los rusos esperan que en el transcurso de esta reunión de mañana los estadounidenses se marchen y le digan a los ucranianos que comiencen a avanzar a hacer propuestas o contrapropuestas serias a los rusos para que la guerra pueda terminar. No creo que esto sea un sobreanálisis de la información que ha llegado hoy del Kremlin. Si alguna vez llegamos a una situación en la que se discutan aspectos militares entre los estadounidenses y los rusos, entonces veremos que los militares están presentes, que los militares se representarán. Y como ya comenté en programas anteriores, los rusos han enviado oficiales militares de alto nivel para unirse a su equipo negociador en Estambul. Y antes de la última reunión en Estambul, los militares fueron informados completamente sobre las discusiones que se estaban llevando a cabo. Hubo una gran reunión en la que todos los líderes y comandantes militares de la operación militar participaron y se les dio la oportunidad de discutir las negociaciones y el camino a seguir. Así que hay dos vías separadas, pero paralelas. Al menos así es como los rusos lo conciben. Una discusión con los ucranianos sobre cómo poner fin al conflicto con los estadounidenses, quizás dando a los ucranianos un consejo a largo plazo sobre cómo deben llevar a cabo las negociaciones a partir de ahora. Y simultáneamente, discusiones entre los estadounidenses y los rusos sobre cómo van a mejorar su relación con el objeto a largo plazo de volver a las negociaciones sobre el control de las armas. Así que
una reunión muy interesante en Moscú. Obviamente no tenemos todos los detalles, pero creo que podemos empezar a ver la forma de lo que va a suceder en el encuentro de mañana. De todos modos, esto va a ser interesante, algo que a ver si tenemos razón o no. Obviamente, si no, lo discutiremos en el próximo programa. Y mientras tanto, veremos cómo resultan las cosas. Esto es lo que ocurrió, pues, prácticamente hoy en Moscú. Esta es la composición de la delegación rusa. Otra reunión tuvo lugar ayer, un encuentro entre Donald Trump y J.D. Vance y los europeos. Y esta ha sido una de las reuniones más asombrosas, una de las más increíbles que puedo recordar, una sobre la que a medida que las noticias se filtran o se filtraban, y debo enfatizar que estamos recibiendo una enorme cantidad de desinformación sobre ese encuentro, se han dicho todo tipo de cosas contradictorias e inconsistentes. Y sospecho que algunas cosas que se han dicho son probablemente falsas o quizás van más allá de lo que se dijo realmente. De todos modos, cuanto más escuchaba sobre ello, más incrédulo y horrorizado me sentía, para ser sincero, porque quedó claro que en esta reunión, a la que por supuesto asistió Zelensky y donde Friedrich Merz fue al parecer el interlocutor más importante de Trump, los europeos, los vasallos, si se quiere, se tomaron la libertad de decirle a su amo y señor, al presidente de los Estados Unidos, cómo debía llevar a cabo las negociaciones con los rusos. Y le dijeron que debía exigir a los rusos un acuerdo del conflicto ucraniano que, en casi todos los aspectos, es peor que el acuerdo que los aliados victoriosos dictaron en Alemania en Versalles en 1919. Esto en un momento en que los rusos, como todo el mundo puede ver, casi que nadie niega, están ganando la guerra. De hecho, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, ha dicho sin rodeos que los rusos han ganado la guerra y Europa ha perdido, y que los europeos necesitan entender ese hecho. Bueno, no solo no lo entienden, sino que hacen demandas increíbles. Quieren que el conflicto termine con un alto al fuego en las líneas del conflicto actuales. Quieren garantías de seguridad para Ucrania que en última instancia deben incluir la membresía en la OTAN. Quieren que los rusos paguen hasta $1 billón en compensación a Ucrania por el conflicto. Quieren el derecho ilimitado de Ucrania a construir sus fuerzas armadas a nivel que elija. Quieren que Ucrania y solo Ucrania decida sobre su territorio y su seguridad. Así es que quizás la única parte de las demandas que tienen cierto sentido, pues yo no las entiendo. Pero en todos los demás aspectos, se están comportando como si estuvieran en una posición de dictar la paz a los rusos, quienes, sin embargo, están a punto de ganar la guerra, si no es que ya la ganaron. Mi gente, es difícil entender la lógica de todo esto. Y realmente me pregunto qué pensaron en el fondo Donald Trump y J.D. Vance, que también estuvo en la llamada. Bueno, según Zelensky y algunas personas en Europa, Trump supuestamente dijo que aceptaba que Ucrania se le deberían otorgar algunas garantías de seguridad. Por cierto, los rusos también han dicho que Ucrania y Rusia también deberían tener garantías de seguridad, pero dudo que Trump haya dicho mucho sobre esto. Creo que Zelensky probablemente está yendo más allá del significado de lo que Trump dijo. Los europeos están tratando de insinuar que Trump aceptó que a las fuerzas de mantenimiento de la paz europeas en Ucrania se les debería conceder algún tipo de respaldo o garantía por parte de los estadounidenses. Yo no creo que Trump haya dicho eso. Después de todo, lo ha rechazado categóricamente en el pasado. ¿Por qué lo aceptaría ahora? Yo lo digo.
Así que se puede ver a los líderes europeos y ucranianos tratando de poner palabras en la boca de Trump. Tal vez tergiversando cosas que sí dijo para hacer que aparezcan que hizo compromisos que sería ilógico suponer que realmente hizo. Y que de todos modos serían inútiles dado que el propio Putin tendría que aceptarlos. Trump dijo en la reunión, y obviamente quería ser lo más conciliador posible, pero cuando se le preguntó qué pasaría si los rusos no aceptaban un alto al fuego, dijo que habría consecuencias muy graves para los rusos. Pero noté que fue muy cuidadoso de no especificar cuáles eran esas consecuencias. Y cuando se le preguntó sobre sanciones y aranceles, evadió dar una respuesta. Así que ese fue el enfoque europeo de la reunión. Ahora, hemos recibido más noticias en las últimas horas y parece que Trump sí se planteó en un aspecto. Creo que fue el diario político quien confirmó que los europeos volvieron a presionar a Trump para que permitiera a Zelensky ir a Alaska y estar presente en la reunión. Y no solo pidieron que fuera Zelensky, sino que también querían que Maruta, la Secretaría General de la OTAN, fuera a Alaska. No me queda claro si querían que Zelensky participara en las discusiones con Putin o simplemente querían que Zelensky y Maruta estuvieran físicamente presentes para que Trump hablara con ellos directamente después del encuentro, donde presumiblemente trabajarían para borrar cualquier buena impresión que Putin causara en Trump. Ese sería el propósito, ¿verdad? Como dije, no sé si la intención era que Zelensky y Maruta se unieran a la reunión, pero de todos modos, Trump dijo categóricamente que no. Y al parecer dejó claro que temía que si Zelensky especialmente estaba presente en la reunión en Alaska, sería una influencia disruptiva y por esa razón Trump no lo quería allí. Tengan en cuenta que hace solo unos días el propio Trump estaba hablando de una reunión a 3 bandas entre él, Putin y Zelensky. Ahora los medios estadounidenses nos dicen que el propio Trump ha llegado a la conclusión de que Zelensky no debería estar presente en Alaska porque sería disruptivo. Así que, en mi opinión, lo más importante que salió de la reunión de ayer no fue que los europeos hicieran estas demandas ridículas que luego le dijeron al presidente de los Estados Unidos que hiciera a los rusos. Creo que dijeron que es la palabra correcta, no le preguntaron, le dijeron, le comandaron a su amo. Lo más importante que salió de la reunión de ayer es que Trump finalmente se plantó y les dijo a los europeos y a los ucranianos, no son bienvenidos en Alaska. Esta es una discusión bilateral entre Estados Unidos y Rusia. No los queremos ahí. No pertenecen ahí. Por favor, manténganse alejados. ¿Mm? Como dije, trató de dorar la píldora un poco más tarde, o eso me parece a mí, pero eso es lo que aparentemente dijo, ¿verdad? Con esta gente nunca se sabe. Una reunión extraordinaria. Ya he expresado mi propio horror ante el enfoque que están tomando los europeos. Deben saber que Ucrania está perdiendo la guerra. Deben saber que los arsenales militares de todo el occidente colectivo se están agotando. Deben saber que Rusia está produciendo 4 veces más armas al año que ellos. Deben saber que el ejército ruso está avanzando en Ucrania. Deben saber que Brasil, India y China han dicho no a las diversas amenazas de aranceles y sanciones con las que los ucranianos, los europeos y, por cierto, los estadounidenses también los han amenazado. A pesar de todo eso, los europeos hacen estas demandas indignantes, no directamente a los rusos, sino al presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el propósito de todo esto? Bueno, no creo que sea fácil de adivinar, ¿no? El objetivo es sabotear las negociaciones en Alaska para asegurarse de que nazcan muertas.
Que los estadounidenses hagan demandas a los rusos que los rusos se verán obligados a rechazar. Esto pondría fin a todo el proceso de diálogo entre Rusia y Estados Unidos y continuaría la guerra. Continuaría la guerra aparentemente hasta que Kiev caiga, Ucrania sea destruida. Es decir, supongamos que los rusos llegan a Kiev. Supongamos que los rusos capturan Kiev. ¿Continuarán los europeos haciendo estas mismas demandas? Si los rusos llegan a Lvov, a Lviv, Leópolis, ¿continuarán haciendo estas mismas demandas? Entonces, lo correcto sería hacer todo lo posible, al menos lo correcto desde el punto de vista europeo sería hacer todo lo posible para evitar que los rusos tomen el control de Kiev. Pero vemos que los europeos están haciendo todo lo contrario. Y es necesario repetir de nuevo que son los ucranianos quienes están pagando el precio de todo esto. Son los ucranianos que mueren cada día en los frentes de batalla. Son los ucranianos en el sector civil cuyas vidas se vuelven más difíciles cada día. Es Ucrania la que cada día pierde territorio y población. Y sin embargo, vemos que los europeos no cederán en nada, no reducirán sus demandas ante estas realidades. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la persona que tiene las responsabilidades por Ucrania, acepta todo esto. De hecho, lo exige. Ya he dicho en muchos programas que me parece que el objetivo de Zelensky no es poner fin a la guerra, sino seguir siendo presidente de Ucrania y mantener el flujo de la ayuda, asistencia y dinero hasta el momento del colapso final. Así podrá salir de Ucrania y establecerse en alguna capital europea como el líder de un gobierno en exilio. Aprecio que esta es mi opinión. Zelensky nunca ha dicho nada parecido, no lo haría. Pero hubo algo en su conducta de ayer que sugeriría una conclusión diferente. Si es así, yo no lo veo. Y por supuesto, Zelensky insiste en que todo lo que se dice sobre los avances rusos, sobre que los rusos no son susceptibles a las sanciones, todo eso es aparentemente un farol. Y no debemos prestarle atención. El hecho de que las sanciones se han intentado no por 3 años, sino por 11 y han fracasado, el hecho de que todas esas armas que Ucrania ha recibido no han cambiado nada en los campos de batalla, bueno, si han cambiado las cosas, han prolongado la guerra, pero enteramente en desventaja de Ucrania. ¿Deberíamos aprender algo de eso? Por supuesto que no. Deberíamos seguir haciendo lo mismo que antes, darle a Ucrania, o para ser más precisos, darle a él más dinero, más armas, más apoyo diplomático, más reuniones con líderes occidentales y europeos, de modo que cuando llegue a Occidente y se establezca como líder en el exilio de Ucrania, no solo tenga los recursos que vienen con ellos, sino también el apoyo de Europa y de las capitales europeas. ¿Y qué hace inmediatamente después de esta reunión? Esta reunión virtual en la que participó desde Berlín. Por cierto, muchas personas comentaron lo terrible que se veía Zelensky y en las fotos que se publicaron durante esta reunión. Por supuesto que no voy a profundizar en eso. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones. De todos modos, ¿qué hace? ¿Regresa a Kiev? ¿Se hace cargo de la situación ahí mientras la crisis militar en los campos de batalla se profundiza? ¿Llama por teléfono al presidente de los Estados Unidos? Bueno, por supuesto, ya he estado hablando con el presidente de los Estados Unidos bastante. De hecho, creo que demasiado. Envía a su ministro de Asuntos Exteriores a Washington. ¿Toma alguna medida en esa dirección? No. Vuela a Londres, donde se reúne de nuevo con su querido amiguín Sir Keir Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña. Y he aquí, ya he visto fotos de los dos afuera de Downing Street,
Tal vez no exactamente un abrazo como lo que fue antes, aunque por lo que sé, sí hubo un abrazo, pero al menos no se están abrazando tanto como antes. Y de nuevo, parecen los mejores amigos. Starmer está ansioso por atraer la maldición de Zelensky sobre sí mismo. No puede decirle que no a Zelensky. Y Zelensky está ahí. ¿Y qué espera exactamente que Starmer haga en este momento para ayudarlo a él y a Ucrania? No tengo ni la más mínima idea. Pero es interesante cómo bajo presión es a Londres y a Starmer donde Zelensky va invariablemente. Así fue cuando tuvo la trifulca en la oficina oval con J.D. Vance y Trump. ¿Sí? Voló a Londres, ¿no? Voló a Europa. Pero terminó en Londres. Ahí están las fotos donde lo están acuchuchando y abrazando. De todos modos, eso es lo que quería decir sobre esta reunión en Berlín. Voy a ver un último punto sobre ella. Vamos a hacer un último punto sobre ella antes de seguir. Y es que, como cualquiera que haya seguido estos programas y nos ha escuchado durante el periodo que este canal ha sobrevivido, se sabrá que hemos desarrollado una opinión muy, muy baja sobre la calidad de liderazgo político en Europa. Siempre he puesto mis expectativas muy bajas, pero a decir verdad, por muy bajas que ponga mis expectativas, siempre parecen caer por debajo incluso de mis expectativas aún más bajas. Con todo respeto a la comunidad europea, que soy consciente que no es la gente de a pie, sino sus líderes. Pero en mi opinión, nunca han caído tan bajo como como lo hicieron ayer. La arrogancia, el sentido de superioridad, la moralización y la hipocresía, el cinismo exhibidos en esta videoconferencia con Trump y Vance ayer, superan todos los récords. Todo lo que diré es que la bancarrota moral y la política en Europa ahora está a la vista de todos. Lo que la gente de afuera de Europa piense de ello, no quiero ni imaginarlo. De todos modos, esa fue la reunión de ayer. Esas son las pistas que tenemos sobre la reunión de mañana. Una reunión relativamente corta, parece una reunión en la que los dos tienen la intención de conocerse, quizás estrechar la mano. El hecho de que tengan la intención de celebrar una conferencia de prensa conjunta sugiere, por cierto, que ya tienen algunos entendimientos sobre cómo avanzar entre ellos. Así que, al final, las piezas de rompecabezas se alinean de una manera muy clara. El Kremlin no está viajando a Alaska para negociar un alto al fuego o una retirada militar. Su objetivo es hablar directamente con Trump sobre el futuro de su relación bilateral, la economía, las sanciones y, sobre todo, una nueva arquitectura de seguridad para Europa. Las negociaciones reales sobre el conflicto de Ucrania seguirán en Estambul, en una vía paralela, mientras Rusia y Estados Unidos trazan un camino para una relación a largo plazo. La ausencia de militares en la delegación de Putin no es un olvido, es una declaración. Por otro lado, la sorprendente e ilógica actitud de los líderes europeos con sus demandas de Versalles parece estar diseñada para un solo propósito: sabotear cualquier entendimiento y prolongar el conflicto. Esto nos deja con una pregunta ineludible. ¿Están estos líderes realmente trabajando por la paz y los intereses de Ucrania o están de forma consciente o inconsciente siguiendo un guión que los lleva a una guerra prolongada incluso ante una derrota inminente? Solo el tiempo lo dirá. Mañana, los hechos de la cumbre hablarán por sí solas. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que el enfoque de Putin en la economía es la clave para la paz? ¿O solo la antesala de una estrategia más compleja? El debate está abierto, mi gente. Déjenme su opinión en los comentarios. Y si ha sido de su agrado este análisis, pues denle me gusta o no me gusta.
Compartan este video con sus amigos, con sus familias, con personas que puedan participar en esta conversación. Y pues bueno, nos vemos mañana con el análisis de la cumbre. Y como siempre les digo, mi gente, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Hasta el próximo episodio de ¿De qué hablan?